la crisis de la América. A mí, Eso es lo que... no, porque sí, yo quisiera saber todos aquellos que decían la crisis de la América. Justo eso, ¿no? Que... Desde 1970, que el América no iniciaba 3 partidos sin hacer gol. Es una tragedia. ¿Qué vamos a hacer? El cataclismo. ¿Dónde están aquellos que pedían que Jardine rindiera cuentas? ¿Pero quién dijo eso, Paco? Varios. Es que es un fatalismo prematuro. Hubieron varios. Es que las Anticipado. exigencias de la América, Sí. es una crisis, ya tocó fondo. No. Era cuestión de que el dueño se presentara donde se tenía que presentar, que hiciera acto de presencia, que hablara con los jugadores, tocó a la directiva, algunos jugadores se fueron, dejó muy en claro que no hay indispensables o intocables en el América. Le ganaron al Necaxa sin recibir gol, le ganaron al Monterrey sin recibir gol y el equipo está así. La conferencia de prensa posterior al triunfo ante Monterrey se convirtió en el verdadero espectáculo de la noche en Coapa, porque mientras todo el mundo esperaba las típicas declaraciones diplomáticas y aburridas de rigor, André Jardine decidió transformarse en el bocón más peligroso que puede tener una directiva cuando agarró el micrófono y se puso a soltar información clasificada que Santiago Baños seguramente hubiera preferido guardar bajo 7 llaves hasta el último minuto del cierre de registro. Y es que el técnico brasileño no solamente confirmó sin pudor alguno que Vinicius Lima está prácticamente amarrado desde Fluminense como si estuviera platicando del clima con compadres, sino que además se aventó la frasecita más jugosa y envenenada de toda la noche cuando dejó caer con una sonrisita pícara que todavía puede haber sorpresas de última hora antes de que se cierre la ventana de transferencias, mandando a toda la afición azul crema a un frenesí especulativo tratando de adivinar ¿quién será el tapado bomba que nadie vio venir? Mientras tanto, en las oficinas de Coapa siguen haciendo maletas a ritmo industrial porque las despedidas no paran y ahora le tocó el turno a Igor Lichnowsky de empacar cosas rumbo a Turquía después de perder la batalla por la titularidad, dejando un mensaje de despedida tan emotivo en redes sociales que hasta los que lo criticaban se limpiaron una lagrimita. Y por si eso no fuera suficiente drama, Rodrigo Aguirre también se subió al avión con destino a Monterrey para ponerse la camiseta de Tigres después de haber sido pieza importante en el tricampeonato, aunque el uruguayo trató de disimular la tristeza en el aeropuerto diciendo que está emocionado por lo que viene, pero que sí duele despedirse de un lugar donde ganó tanto. Y como si todo este movimiento frenético de salidas y posibles llegadas no fuera suficiente para mantener entretenida a la afición, resulta que Alejandro Zendejas regresó de su lesión con hambre de gloria y se mandó un golazo de esos que quedan grabados en la retina para darle la victoria al América ante Rayados, aunque Kevin Álvarez casi le arruina la fiesta con una falla tan garrafal frente al portero rival que hasta los niños de 5 años en casas se agarraron la cabeza preguntándose ¿cómo es posible fallar desde ahí? Y por si acaso alguien pensaba que el drama solamente estaba dentro de las canchas, afuera hay un personaje polémico que trabajó más de 30 años en Televisa y que ahora decidió salir a despotricar sin filtro contra Emilio Azcárraga Gallín, comparándolo sin piedad con su difunto padre y básicamente diciéndole que no tiene ni el 3% de la capacidad empresarial del legendario Tigre. Todo esto mientras se prepara para subirse a un ring de boxeo a repartir golpes en marzo en lo que promete ser el circo mediático más esperado del año. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre el momento exacto en que André Jardine decidió que era buena idea convertirse en el peor guardador de secretos de toda la Liga México, porque el técnico brasileño agarró la conferencia de prensa después del triunfo ante Monterrey y la transformó en una sesión de chismes y filtraciones que tiene a Santiago Baños rogándole a todos los santos que el cierre de mercado llegue rápido antes de que su entrenador termine contando hasta los números de cuenta bancaria de los fichajes. Cuando los periodistas le preguntaron sobre Vinicius Lima, ese mediocampista brasileño que milita en Fluminense y que lleva semanas sonando como posible refuerzo, Jardine no se anduvo con rodeos ni con evasivas diplomáticas, sino que confirmó todo con una tranquilidad pasmosa. Esperamos concretar esta negociación. Va por buen camino. Soltó como si estuviera hablando del pronóstico del clima para el fin de semana, validando además la calidad del jugador al revelar que lo conoce desde inicios en fuerzas básicas y que confía plenamente en lo que puede aportar al mediocampo azul crema que tanto lo necesita después de las salidas que sufrido el plantel. Pero esa confirmación de Lima, aunque jugosa y reveladora, no fue ni remotamente lo más interesante que salió de la boca del estratega en esa conferencia de prensa, porque cuando un reportero avispado le preguntó si el plantel ya estaba completamente cerrado o si los aficionados podían seguir soñando con más movimientos antes del cierre de registros, ahí fue donde Jardine decidió prenderle fuego a las redes sociales y mandar a toda la afición a un viaje de especulación sin retorno, con una
Frasecita envenenada que vale millones. ¿Sorpresas? Hasta que se cierre puede pasar algo. Sentenció con esa sonrisa de niño travieso que sabe perfectamente que acaba de soltar la bomba, pero se hace el desentendido como si nada hubiera pasado. Esas palabras cayeron como gasolina en la hoguera del americanismo, porque ahora todos están especulando quién será ese tapado misterioso que la directiva tiene guardado bajo la manga. Si será un delantero bomba que venga a suplir la salida de Rodrigo Aguirre, si será otro mediocampista para completar la revolución en esa zona, o si simplemente Jardine estaba jugando al misterio para mantener caliente el mercado y generar expectativa aunque no haya nada concreto en las negociaciones. Lo que sí está clarísimo es que el técnico brasileño cometió un error de comunicación garrafal al soltar esa información tan abiertamente, porque ahora la presión mediática va a ser brutal, y si finalmente no llega ninguna sorpresa antes del cierre, la decepción de la afición será proporcional a la ilusión que generó con declaraciones, y eso puede volverse en su contra más rápido de lo que se imagina. Por otro lado, también es cierto que Jardine quiso mandar un mensaje de tranquilidad tanto al vestidor como a los aficionados de que el proyecto sigue vivo, de que la directiva no se ha quedado sentada de brazos cruzados viendo cómo se desmantelaba el plantel tricampeón, y de que hay un plan claro para reemplazar las salidas con llegadas de calidad que mantengan al equipo competitivo en todos los frentes. El debut de Rafael Veiga en este mismo partido ante Monterrey es otra señal de que el América está apostando por jugadores de jerarquía para mantener el nivel, aunque el brasileño todavía no tuvo el tiempo suficiente para demostrar todo lo que puede aportar al ataque azul crema y tendrá que esperar a los próximos partidos para convencer a los escépticos de que su fichaje fue una buena decisión. Yo creo que Jardine jugó con fuego al anticiparse a los anuncios oficiales de la directiva, porque en el fútbol mexicano las filtraciones y los chismes se multiplican como pan caliente, y ahora va a tener que lidiar con preguntas constantes sobre quién es esa sorpresa misteriosa que dejó entrever, pero al mismo tiempo entiendo que el técnico necesitaba generar algo de optimismo después de todas las bajas dolorosas que ha sufrido el plantel en este mercado de fichajes tan movido. Ahora vamos a meternos de lleno en el tema de las despedidas que están sacudiendo las estructuras emocionales de todo el americanismo, porque si bien es cierto que algunos de estos jugadores ya no entraban en los planes deportivos de André Jardine y su partida era prácticamente inevitable para liberar espacios en la nómina y cupos de extranjeros, no deja de doler en el alma ver cómo se van marchando uno tras otro las figuras que sudaron la camiseta y fueron fundamentales en la conquista del Jaziem, tricampeonato que tiene al América en la cima del fútbol mexicano. El caso más emblemático y emotivo de todas estas salidas es sin duda el de Igor Lichnowsky, ese central chileno que finalmente puso punto final a su ciclo en Cuapa para marcharse a jugar nada más y nada menos que a Turquía, con el Fatih Karagümrük, cerrando así un capítulo verdaderamente importante en la historia reciente del club que quedará grabado en la memoria colectiva de la afición. Lichnowsky llegó en su momento como la solución mágica a todos los problemas defensivos que presentaba el equipo al comienzo del ciclo de Jardine, cuando la saga azulcrema parecía un colador por donde entraban goles a granel y nadie sabía cómo detener la sangría. Y el chileno se convirtió rápidamente en una garantía absoluta en el juego aéreo, en un líder dentro del vestidor y en la piedra angular de una defensa que finalmente encontró la estabilidad necesaria para permitirle al equipo enfocarse en el ataque sin preocuparse tanto por lo que pasaba atrás. Esa solidez defensiva que trajo Lichnowsky fue fundamental, quizás más importante de lo que muchos reconocen, para que el América pudiera levantar esos 3 títulos consecutivos de Liga México que los colocaron en un lugar privilegiado de la historia del club. Pero como dice el dicho, en el fútbol no hay nada eterno, y las cosas cambian con una velocidad brutal. Porque después de superar una lesión complicada en la rodilla que lo tuvo varios meses fuera de las canchas, Lichnowsky nunca logró recuperar su mejor versión física ni futbolística y empezó a perder terreno en la feroz competencia interna con otros defensores más jóvenes y hambrientos como Ramón Juárez, Sebastián Cáceres e Israel Reyes, hasta que finalmente quedó completamente marginado del equipo titular y ni siquiera alcanzaba a entrar en las convocatorias para los partidos importantes. Su salida dejó de ser una opción negociable y se convirtió en una necesidad imperiosa para todas las partes involucradas, tanto para el club que necesitaba liberar su altísimo salario y su cupo de extranjero, como para el propio jugador que merecía tener minutos en algún lado y no seguir desperdiciando los últimos años buenos de su carrera sentado en la banca viendo pasar los partidos desde afuera. Lo verdaderamente hermoso y emotivo de todo este proceso doloroso de separación fue la manera tan elegante y cariñosa en que Lichnowsky decidió despedirse del club y de la afición que siempre lo respetó, porque en redes sociales subió un video repleto de los mejores momentos que vivió vistiendo la camiseta azul crema, con goles, atajadas importantes, celebraciones con compañeros y todas esas imágenes que resumen años de trabajo y compromiso, acompañado de un mensaje cortito pero cargado de sentimiento genuino que tocó las fibras más sensibles hasta de aquellos que lo habían criticado duramente en los últimos meses. Esto lo hice para ustedes. Los amo, los extrañaré y los veo pronto.
escribió el chileno con ese cariño auténtico que demuestra que a pesar de que las cosas no terminaron bien en lo deportivo y de que su nivel cayó considerablemente, su conexión emocional con el América y con la gente que llena las tribunas cada fin de semana sigue completamente intacta y probablemente lo acompañará por el resto de su vida. Pero la despedida de Lichnowsky no es ni remotamente la única que tiene al nido viviendo un luto colectivo, porque Rodrigo Aguirre también hizo maletas y se fue para Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en un movimiento que sorprendió a muchos, considerando que el delantero uruguayo había sido una pieza importante en varios de los torneos anteriores y que parecía tener cuerda para rato en el ataque azul crema. Las imágenes del charrúa en el aeropuerto de la Ciudad de México dando declaraciones a los medios antes de abordar su vuelo con destino a Monterrey se viralizaron rapidísimo en todas las redes sociales. Y aunque Aguirre hizo todo lo posible por mostrarse tranquilo, profesional y optimista sobre su nuevo reto con los felinos, era evidente para cualquiera con dos dedos de frente que la despedida le estaba doliendo en lo más profundo del alma y que dejar el América no era algo que celebrara con alegría. No, triste no. No sé si es esa la palabra. Sí duele despedirse, pero con la tranquilidad de haber entregado todo y haber conseguido cosas importantes aquí en el club, confesó el uruguayo con esa honestidad brutal y sin filtros que siempre lo caracterizado dentro y fuera de la cancha. Y después remató con una frase que resume a la perfección la mentalidad pragmática de un futbolista profesional moderno, que entiende que este es un negocio antes que cualquier otra cosa y que las lealtades emocionales muchas veces tienen que quedar en segundo plano cuando aparecen oportunidades económicas o deportivas que no puedes dejar pasar. Estoy muy contento, es fútbol, y al final una ciudad a veces poco importa, pero estoy contento con lo que logré en América, muy emocionado por lo que viene. A estas dos salidas confirmadas y emotivas se suman las de Álvaro Fidalgo y Alan Saint-Maximin, que ya fueron oficialmente presentados con nuevos equipos en Europa, completando así una verdadera revolución estructural en el plantel azul crema, que está dejando espacios gigantescos que tendrán que llenarse con los fichajes que están por confirmarse en estos últimos días del mercado. Pensando bien, aunque duela ver partir a jugadores que te dieron tanto en momentos cruciales de la historia reciente del club, estas salidas eran absolutamente necesarias para oxigenar un vestidor que se había estancado peligrosamente, que había perdido esa hambre competitiva que los caracterizó en su mejor momento y que necesitaba con urgencia sangre nueva con ganas de comerse el mundo para recuperar el protagonismo que amenazaba con escapárseles de las manos. Ya que hablamos sobre las despedidas lacrimógenas y los movimientos de salida, ahora toca meternos de lleno en lo que verdaderamente importa al final del día, que es lo que está pasando dentro de las cuatro líneas, porque el América finalmente venció a Monterrey por la mínima diferencia en un partido que era absolutamente vital para recuperar la confianza de un equipo que venía arrastrándose en la tabla después de un arranque dubitativo y lleno de dudas existenciales en el Clausura 2026. El triunfo llegó gracias al solitario pero hermosísimo gol de Alejandro Zendejas, quien regresó de su lesión con sed de venganza y con ganas de demostrarle a todo el mundo por qué es considerado una pieza absolutamente irreemplazable en este plantel renovado. André Jardine no tuvo ni un segundo de duda sobre qué hacer en cuanto recibió el alta médica del estadounidense, porque lo mandó directo al once inicial para enfrentar a Rayados sin importarle los riesgos de una posible recaída, confiando plenamente en que su número 10 tenía la capacidad física y mental para aguantar los 90 minutos completos de un partido de altísima intensidad. El encuentro estaba completamente trabado y sin muchas emociones dignas de mencionar, con ambos equipos peleando cada balón dividido en medio campo con una intensidad brutal, pero sin lograr generar peligro real en las áreas contrarias, hasta que en el minuto 65 apareció la magia pura y la calidad individual de Zendejas para cambiar completamente el guión de una película que parecía destinada irremediablemente al empate sin goles que no le convenía a ninguno de los dos conjuntos. El estadounidense tomó el balón aproximadamente en 3/4 de cancha y encaró hacia el área rival con esa conducción venenosa, pegada al pie y llena de confianza que lo caracteriza y que vuelve locos a los defensores que tienen que marcarlo. Se sacó con una finta sencilla pero efectiva a dos zagueros de Monterrey que quedaron completamente sembrados en el césped como estatuas de sal sin poder reaccionar. Y cuando absolutamente todo el mundo en el estadio y millones viendo por televisión esperaban que sacara su clásico tiro con comba dirigido al segundo poste que tantas alegrías le ha dado al América en torneos anteriores, el muy astuto y experimentado decidió sorprender a todos con un remate seco, potente y perfectamente cruzado al primer palo que dejó sin la más mínima posibilidad de reacción a Luis Cárdenas. Fue un golazo de esos que quedan grabados en la retina de los aficionados por años, de esos que premian la audacia, la inteligencia futbolística y la capacidad de leer el juego en fracciones de segundo, porque Zendejas entendió perfectamente la posición adelantada del portero rival y supo que el engaño y la precisión serían mucho más efectivos que intentar buscar la potencia bruta en el remate.
Pero ese gol magistral que decidió el partido no fue ni remotamente la única jugada brillante que tuvo el mediocampista en una noche donde dejó claro que está de regreso en su mejor versión, porque apenas comenzando el encuentro, cuando el reloj marcaba solamente 13 minutos de juego, se mandó una volea absolutamente espectacular después de que Brian Rodríguez asistiera a Cristian Borja por la banda y el colombiano metiera un centro que fue rechazado torpemente por la defensa de Rayados, quedándole el balón en una posición absolutamente inmejorable a Cendejas para conectar de primera con toda la potencia que tiene en pierna, aunque en esa ocasión Luis Cárdenas se lució con una tajada verdaderamente providencial que evitó el gol tempranero que hubiera cambiado completamente la dinámica del partido. El regreso triunfal de Alejandro Cendejas es sin ninguna duda la mejor noticia que pudo haber recibido Andrés Jardine en este momento tan crítico y delicado del torneo. Porque recuperar la pegada desde fuera del área, el desequilibrio constante por las bandas y esa capacidad de aparecer en los momentos importantes que tiene su número 10 es como tener un refuerzo de lujo y de categoría mundial sin haber tenido que gastar un solo peso en el mercado de fichaje. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas ni felicidad absoluta en la noche azul crema, porque Kevin Álvarez tuvo una oportunidad clarísima, de esas que no puedes fallar si pretendes jugar en un equipo grande, para romper el empate en el segundo tiempo y la desaprovechó de una manera tan inexplicable y frustrante que tiene absolutamente todos los aficionados cuestionándose seriamente si el lateral derecho realmente tiene el nivel mental y técnico necesario para seguir siendo titular. Indiscutible en un club de las enormes aspiraciones que tiene el América. Después de que Eric Sánchez peleara hasta el último aliento un balón largo por el costado derecho y en un esfuerzo sobrehumano alcanzara a meter una asistencia perfecta que dejó a Kevin Álvarez completamente solo frente a Luis Cárdenas, el defensor tuvo literalmente todo el tiempo del mundo para acomodarse el balón, respirar profundo, analizar las opciones y definir con la tranquilidad de quien está pateando en un entrenamiento sin presión. Pero su remate terminó yéndose desviado de la portería en una falla garrafal que en otro contexto menos favorable hubiera sido motivo de memes brutales y burlas despiadadas durante semanas enteras. Kevin viene arrastrando serios problemas de confianza desde hace varios torneos, y según diversos reportes que circulan en los medios especializados, esta sería su última oportunidad real para convencer a Santiago Baños y al cuerpo técnico de que todavía tiene algo valioso que aportar al proyecto deportivo, porque si sigue fallando este tipo de ocasiones clarísimas y si sigue mostrando esas dudas constantes cada vez que llega al área rival, muy pronto podría encontrarse exactamente en la misma situación dolorosa que vivieron Lichnowsky, Aguirre y compañía. Es decir, haciendo las maletas rumbo a otro destino donde lo valoren más o donde la presión no sea tan sofocante como en Coapa. Esta victoria ante Monterrey, más allá del resultado apretado de un gol de diferencia que pudo haber sido más abultado si Kevin hubiera acertado su oportunidad, significa muchísimo para las aspiraciones del América en el Clausura 2026, porque son 3 puntos absolutamente vitales que los colocan en el 8º lugar de la tabla general con 8 unidades producto de 2 victorias, 2 empates y una derrota en los 5 compromisos disputados hasta el momento, quedando a solamente 2 puntos de distancia de Tigres, que actualmente ocupa el codiciado segundo puesto que da acceso directo a la liguilla sin tener que sufrir en el play-in. Yo creo que el equipo finalmente está empezando a encontrar su mejor versión y su identidad futbolística después de un arranque verdaderamente preocupante, lleno de dudas tácticas y problemas de rendimiento individual. Y si logran consolidar en los próximos días la llegada de Vinicius Lima, más esa sorpresa misteriosa que dejó entrever Jardine en su conferencia de prensa bocona, el América podría transformarse en un candidato verdaderamente serio y temible para pelear el título en la recta final del torneo, cuando la presión se multiplica y los errores se pagan carísimos. Cambiando completamente de tema, pero sin alejarnos del todo del universo azul crema, porque al final todo está conectado cuando hablamos del dueño de Televisa y del América. Tenemos que meternos de lleno en el tremendo escándalo mediático que armó Alfredo Adame cuando decidió que era buen momento para salir a despotricar sin ningún tipo de filtro ni censura contra Emilio Azcarra Gallín en el podcast de Adrián Marcelo. Porque el polémico conductor de 67 años, que trabajó más de 30 largos años en la empresa de Chapultepec, no se guardó absolutamente nada y básicamente le dijo en la cara al actual dueño de Televisa que no tiene ni una miserable pizca del talento empresarial, del carisma natural, ni de la visión de futuro que caracterizó a su difunto padre, el legendario y temido Tigre Azcárraga Milmo, que construyó un imperio mediático desde cero. Las declaraciones de Adame fueron brutales, despiadadas y sin ningún tipo de consideración, porque mientras alababa hasta el cansancio la figura del padre, hundía sin piedad ni compasión al hijo en una
comparación tan desigual que tiene que haber dolido en lo más profundo del orgullo familiar de Azcárraga Gallén. Don Emilio es el hombre que hizo la televisión, que empoderó a Televisa, fue el primer hombre que compró un satélite, era un visionario, y cuando el hijo empieza a funcionar, te das cuenta que no era ni el 3% de la capacidad empresarial, de la inteligencia empresarial, del carisma del papá. Soltó a Adame con esa falta de tacto, ese desparpajo y esa necesidad constante de generar polémica que lo han caracterizado durante toda su controversial carrera en los medios de comunicación. Y lo más interesante, curioso y paradójico de todo este desmadre mediático es que el propio Adame se encargó de aclarar enfáticamente que su relación personal con Emilio Azcárraga Gallén siempre fue buena, cordial y sin problemas de ningún tipo, por lo que estas declaraciones tan duras no nacen de un rencor personal acumulado durante años, ni de algún conflicto laboral directo con el dueño actual de Televisa, sino que supuestamente son una evaluación fría, objetiva y despiadada sobre las capacidades empresariales reales del hijo, comparadas con el legado gigantesco e imposible de igualar que dejó su legendario padre. La salida traumática de Alfredo Adame de Televisa, después de más de 3 décadas trabajando en la empresa, no tuvo que ver directamente con órdenes o decisiones de Emilio Azcárraga Gallén, sino con un conflicto personal verdaderamente explosivo y mediático que tuvo con la conductora Andrea Legarreta, cuando ambos trabajaban juntos en el exitoso programa matutino Hoy, además de que el propio Adame insinuado en múltiples entrevistas que sufrió una especie de veto informal o castigo corporativo, después de aceptar una invitación para visitar y aparecer en un programa de televisión azteca, la televisora competencia, lo que terminó por cerrarle definitivamente todas las puertas en la empresa de Chapultepec y lo obligó a buscar nuevos horizontes profesionales lejos de donde había construido toda su carrera. Ahora, en pleno 2026 y con 67 años encima que no le pesan para nada, Alfredo Adame está más activo, visible y polémico que nunca, trabajando como conductor matutino en el programa Venga la Alegría de Televisión Azteca, después de ganar el reality show La Granja Latrina Ventilada Mejorada a finales de diciembre del año pasado, en una final que nadie esperaba que ganara. Además de que se presenta con regularidad en centros nocturnos de todo el país, desempeñándose como diario da justicia en fiestas privadas y eventos corporativos, y preparándose física y mentalmente para subirse al ring de boxeo a repartir y recibir golpes contra Carlos Trejo el próximo 15 de marzo en la Arena de Monterrey, en un combate que lleva literalmente años calentándose con declaraciones incendiarias de ambos lados, amenazas mutuas, insultos por redes sociales y todo tipo de dimes y diretes que prometen convertir esa pelea en uno de los eventos más vistos del año por puro morbo y curiosidad malsana del público mexicano. Yo creo que las declaraciones de Adame, aunque evidentemente duras, exageradas y probablemente motivadas más por su necesidad de mantenerse relevante en los medios que por una evaluación seria de la gestión de Azcárraga Gallén, tocan una fibra sensible que muchísima gente en el medio televisivo, empresarial y hasta en la afición del América comparte, pero no se atreve a decir abiertamente en público por miedo a represalias o a quedar mal con los poderosos, porque es absolutamente innegable e imposible de discutir que Emilio Azcárraga Milmo fue un titán de la industria del entretenimiento que construyó un imperio mediático desde literalmente cero con visión, coraje y decisiones arriesgadas, mientras que su hijo Emilio Azcárraga Gallén heredó ese imperio ya hecho y armado, y aunque hay que reconocer que logrado mantenerlo a flote en tiempos extremadamente difíciles para la televisión tradicional, con la competencia brutal del streaming y las plataformas digitales, nunca ha tenido ese toque visionario, ese olfato para los negocios, ni esa capacidad de anticiparse a las tendencias que caracterizó al Tigre en mejores y más gloriosos años al frente de Televisa.